Buenas, ¿cómo estamos por aquí? Bueno, bienvenida, Wada, es un honor tenerte acá en lo que es mi podcast de Esto No Se Habla, donde hablamos con dueñas de negocio, hablamos con empresarias, ya podríamos decir a esta altura, y hoy vamos a hablar justamente de un tema que a veces poco se toca ahí afuera, ¿no? Como se habla mucho de los resultados, se habla mucho de las cosas positivas, pero creo que a veces nos falta contexto para entender cómo una llega a esas situaciones. Pero primero y principal, me encantaría que, si bien mucha gente te conoce, capaz hay algunas personas que todavía no, que les cuentes un poco como quién sos, qué haces y bueno, lo que quieras aportar para eso. Bueno, muchas gracias Mari por recibirme, es un placer estar en este episodio. Yo soy Wada, me encuentran en redes como Wada Comunicación, soy mentora de marca personal y acompaño a mujeres creativas a construir un negocio digital que las lleve a vivir una vida que desean, que se siente plena para ellas. Así que eso es lo que hago y quién soy. Genial. Bueno, y justo hoy vamos a hablar de liderazgo saludable, ¿no? O sea, las decisiones que tomamos para que nuestro negocio siga creciendo y que no entremos en esas fases donde son hostiles para el cuerpo a costa del crecimiento. Para eso me gustaría preguntarte primero si recordás algún punto clave de todo tu recorrido. Primero que nos cuentes, bueno, hace cuántos años estás con esto, con tu negocio, y si encontraste como algún momento que dijiste, acá me cayó un fichón, punto de inflexión, como a partir de ahora hago las cosas diferente. ¿Qué fue esa situación? Y bueno, ¿cómo cambió eso en tu negocio? ¿Qué repercusiones tuvo después también? Yo estoy trabajando en mi marca personal hace 3 años y pico, empecé en el 2022. Fue todo siempre un aprendizaje, o sea, no sé si hay un momento así que diga, este fue el momento en el que todo cambió. Creo que desde siempre asumí la responsabilidad de que la marca personal es un espacio mutante, ¿no? Y que el cambio es algo que forma parte de la personalidad del proyecto. Entonces siempre me abría que las cosas estuvieran cambiando. Sí, algo que tuve que trabajar en un momento, y hablando de liderazgo, es cómo yo deseo liderar mi marca, qué significa el crecimiento para mí y qué cosas yo puedo negociar para poder crecer, ¿no? Como desde dónde yo quiero crecer. Creo que ese sí fue un debate interno que yo tuve que de alguna manera responderme para poder crecer. Llegó un momento que las cosas funcionaban tal y llegaba el momento como de escalarlo y poder interpretar una nueva manera de escalar para mí fue necesaria, ¿no? Como de no necesitar hacer tanto más, no necesitar exponerme tanto más, como cuánto del minimalismo que yo tengo en mi negocio puede seguir sosteniéndose y aún así seguir creciendo en facturación, en alcance, en comunidad y demás, ¿no? Ese fue como por ahí un punto de inflexión en el negocio. Claro, ese punto en donde decís, bueno, como las bases están puestas, o sea, el negocio funciona y se trata también de cómo seguir expandiéndolo sin que al final se te vuelva en contra, porque hay una línea muy fina, me parece, cuando trabajamos por nuestra cuenta, etcétera. Sobre todo, bueno, yo vengo de trabajar en relación de dependencia por más como 10 años aproximadamente, y más o menos hace, sí, no cumplí 2 años todavía que estoy con mi negocio. Entonces entiendo que, bueno, por lo menos para mí se daba esa línea fina de cuando sos vos sola, sos, o sea, como esa del famoso propia jefa, o sos tu propia esclava, porque aparte eso, ¿no? Como esas veces en donde decís, hasta acá puedo hacer y hasta acá tengo que delegar. Siento que a veces también agarramos todo nosotras, incluso por una cuestión también de ego, ¿no? Como nadie lo va a hacer mejor que yo. Pero creo que hay un punto en el crecimiento donde una tiene que saber hasta dónde puede y hasta dónde delegar para que ese crecimiento no se haga del cuello de botella. Yo por lo menos estoy en esa fase. Sí, 100%, o sea, asumir tu rol de líder es también asumir la necesidad del liderazgo. Llega un momento que tu creatividad, tus ideas y tal se ven opacadas por la operativa del negocio, ¿no? En una primera instancia está buenísimo poder ser todólogas de lo que hacemos, pero llega una instancia en la que es necesario poder desprenderte de cosas que no hacen la diferencia de si yo estoy ahí o no. O sea, puedo integrar gente comprometida, disciplinada, que tiene sabiduría, inclusive mucho más conocimiento que yo en ciertas áreas específicas, y poder delegar para que el proyecto se
se expanda, ¿no? Que crezca. Total. Entonces, ¿vos actualmente tenés equipo, te manejás sola o más o menos? Tengo un equipo de 3 personas, 4 conmigo. Lo primero que hice fue delegar todo lo administrativo, facturas, ingresos y egresos de clientes, facturación, todo lo que tiene que ver con números y la operativa más de clientes fue lo primero que delegué. Después integré un asistente virtual que me ayudó como a responder mails, a apoyarme en las comunidades que tengo para poder responder, subir contenido, como toda la cuestión más administrativa y más mi mano derecha, digamos, de las tareas que tengo que hacer día a día. Y después tengo una editora de contenido, entonces delegué ahí el diseño de clases, videos, carruseles y demás. Entonces es un equipo que estoy construyendo, que se está puliendo. También hay un proceso después de delegar, no es que uno integra a la persona y se terminó, sino como hay un aprendizaje interno del negocio que también es súper interesante y que también hace crecer al rol de liderazgo de una, ¿no? Aprender a dar como instrucciones claras, a identificar qué plan estamos siguiendo, cuáles objetivos estamos persiguiendo, ¿no? Que haya como una cultura de marca que comprendamos todos y que tiremos para el mismo lado. Ese es el desafío después de decidir delegar. Recontra. Que aparte creo que es un punto clave en donde el negocio ya te empieza a exigir de otra manera cuando, o sea, ese nivel de organización, planificación, porque tener equipo no es pagarle a alguien y nada más, sino como bien decís, para justamente delegar. Y esto es algo que yo aprendí personalmente cuando laburaba en corporativo, que lo decía en ese momento quien era mi jefa. Si uno está retrabajando sobre lo que el equipo hizo, no estás delegando, en realidad. Sí. Y además eso queda en tu cabeza, porque estamos hablando justamente de tomar decisiones saludables. Entonces tenés que hacer un muy buen trabajo al principio de tener vos la claridad de qué es lo que tiene que hacer tu equipo, cómo tiene que hacerlo, los roles de cada quien, como bien delineado todo eso. Y eso te exige obviamente que vos tengas esa claridad primero. Entonces creo que el punto de delegar para cualquier dueña de negocio que tiene un negocio que funciona y se siente como en ese cuello de botella, es clave entender las condiciones en las cuales vas a empezar a incluir este equipo y qué áreas por ahí yo creo como tener en cuenta qué áreas hoy te están como estresando más o que te están complicando más el avance, porque yo lo de la creatividad realmente me di cuenta que es un punto en donde una realmente empieza a bajar mucho la energía y la creatividad. Nuestro trabajo es creativo, no importa 100%. Lo que hagas. O sea, es creativo, realmente. Sí, hay tareas que terminan, y esto a la larga, por supuesto, al principio está súper poder hacerlo todo, pero llega un momento que termina siendo medio un vampiro energético de nuestra creatividad y de lo que podemos armar, ¿no? Para poder ser creativas necesitamos estar descansadas, poder tener foco, poder ocuparnos de una cosa y dirigirnos a esa cosa y no estar como con 1000 pestañas mentales abiertas, ¿no? Entonces delegar tiene que ver con ir cerrando un poco esas pestañas y asumir un nuevo rol dentro del negocio. O sea, uno no se desentiende por delegar, pero sí asumís nuevas responsabilidades que también elevan tu lugar dentro del proyecto. Sí, totalmente. Y bueno, agregar también que a nivel cuerpo, si se quiere, cuando hablamos de estas decisiones, cada una sabe y siente, ¿no? El cuerpo siempre sabe primero. Nuestra mente siempre nos quiere llevar 28 pasos para adelante, ya queremos por ahí todo resuelto, pero también entender que hay un proceso y que cuando nuestro cuerpo está dando esas señales, no seguir empujándonos, porque perseguimos mucho el resultado, ¿no? Creo que estamos en un mundo muy resultadista y cada negocio es muy particular y tiene su proceso, pero si hay algo para mí que yo he aprendido es como escuchar mucho y atender mucho, bueno, por lo menos también de mi parte que aplico a diseño humano y todo, como cómo se está esto sintiendo para mí, en mi cuerpo, mi negocio, mis decisiones y ese tema también a veces de la comparativa con el negocio de al lado, ¿no? Como si fuese una regla o algo que se rigiera igual para todos. O sea, creo que hay tantas verdades como negocios existentes, porque nada, somos nosotras que lo estamos bancando con el cuerpo, que nos olvidamos un poco de eso, me parece. ¿Tuviste algún momento donde hayas sentido así como esa presión de decir, tengo todo esto encima y no estoy como llegando a abasto? Yo siento que esto repercute mucho en la entrega del servicio. Sí, 100%, o sea,
creo que quienes tenemos negocios somos personas muy mentales, digamos, somos personas que le ponemos mucha cabeza a lo que hacemos y nos sentimos cómodas en esa mente, ¿no? Creo que es algo que gran parte de las empresarias tienen, y integrar el cuerpo es uno de los aprendizajes que he tenido que sumar, ¿no? De cómo se siente mi cuerpo como termómetro, de cómo me siento yo con lo que voy haciendo, ¿no? De pronto estoy estresada, de pronto me empiezo a enfermar más, de pronto no puedo dormir del todo bien. Bueno, son alarmas que hay que atender también dentro del liderazgo de su vida, ¿no? Y ahí empezás a preguntarte qué resultados estás persiguiendo, porque en realidad resultados vas a perseguir siempre. El tema es de dónde los estás importando, si realmente vienen de un deseo propio, vienen de algo que tenés miedo de quedarte atrás, de no sacarle el potencial que se supone que tu proyecto tiene que tener, ¿no? Como hay muchas sutilezas ahí que uno se va dando cuenta mientras lo transita. También identificar que una vez busca un resultado, llegas al resultado y te das cuenta de que al final no era esto lo que quería, o no me hace tan feliz como creía, ¿no? Esa búsqueda también forma parte de la gracia de tener un negocio. O también esto de llegar al resultado y como ya automáticamente tengo que ir por el siguiente. Es como, bueno, ¿por qué no habitamos un poco este resultado? A ver cómo se siente para mí, porque todo resultado, todo, digamos, si hablamos en términos, ya sea económicos o lo que fuera, como también requiere una nueva identidad, ¿no? O sea, me tengo que parar en este nuevo lugar, a ver como quién soy yo en este espacio, en este nuevo crecimiento. Y hay algo que nos pasa inconscientemente, es biológico en realidad, ¿no? Que cuando estamos con algo nuevo, todo nuestro sistema nervioso prende las alertitas, las luces. Y a veces hay caminos, hay decisiones, hay cosas que en realidad es un poco más lo que nos ponen en ese estado de alerta y el estrés que va de la mano, que lo que nos relaja. Entonces hay que entender que hay que darle ese tiempo al cuerpo para que vaya entendiendo, porque si no, no sé si lo has visto, pero yo veo esto de que los negocios muchas veces hacen esto del pico, crecen y después del crecimiento alto es como ¡pum!, vuelve para abajo, porque el cuerpo no alcanza a poder sostenerse y adaptarse a ese nuevo lugar. Sí, creo que igual eso es natural y esperable en todos los procesos. Es como esperar estar en el pico siempre es poco realista. El tema es que cada vez que bajamos a un nuevo nivel de altura, ¿no? Es como, es muy difícil bajar a cero, porque jamás estás en cero, o sea, siempre evolucionaste de alguna manera para obtener ese resultado. Es esperable esa baja, y también está bueno saber habitarla y entender que hay momentos en los que uno baja para poder integrar cosas, para poder, como decís, como ver qué versión de mí requiere de esta nueva actualización de alguna manera, qué cosas tengo que integrar, qué cosas tengo que aprender, y esa meseta que se genera te permite llegar a un nuevo nivel para después bajar y volver a bajar a un nivel un poco más alto del que estabas, y así sucesivamente. Entonces parte del proceso creativo y el proceso de un negocio, que están muy emparejados, tiene que ver con ese sub y baja, que no se comparte tanto en redes, que no se comparte tanto en el mundo de las empresas, digamos, pero es esperable, es natural que eso suceda, por más que no esté compartido todo el tiempo en redes, ¿no? Sí, recontra, total. Y otra cosa que se me viene escuchándote es un poco, bueno, entendiendo también, sobre todo para quienes vivimos en Argentina, el contexto de Argentina, las variabilidades de Argentina, y por ahí quienes solo venden en Argentina hoy, ¿no? Que bueno, es una opción. También entendemos que hay herramientas para llegar a otros lados, pero con estas vaivenes, con estas idas y venidas, ¿cuáles son como las mayores lecciones por ahí de liderazgo que has tenido, que has aprendido? Cosas que dijiste, bueno, yo sé que esta economía es así, que pasa tal y cual cosa, entonces para no caer en esta locura, porque poner precios es bastante difícil a veces, ¿no? Es como decís, bueno, pongo este precio, pero 2 doritos después tengo que cambiarlo. Entonces hago una página y a los 2 segundos no lo puedo. Sí. ¿Cómo lo viviste vos eso? ¿Cómo lo vivís habitualmente? Creo que es un equilibrio entre tener los pies en la tierra y saber dónde vivís y cuál es la realidad del lugar en el que vivís, y tener también la visión de que no es la única realidad, ¿no? De que el mundo digital te permite expandirte no solo a otros países, sino a otras realidades de Argentina, en el caso de Argentina. Creo que es un equilibrio entre ambos mundos. Yo siempre tengo muchísima conciencia del lugar en el que vivo,
hoy Argentina, que es mi país, que lo amo y que identifico con mucha claridad qué es lo que pasa en el clima social y me parece importante, pero también trabajo en poder desprenderme de ciertas cosas que no son mi realidad en este momento por los privilegios que me ha dado la vida o por el trabajo que he hecho o lo que fuere, que me permiten también construir un nuevo nivel tal vez de vida que acompaña a otros a vivir también un nuevo nivel de vida, que termina dando laburo para otras personas, que termina, en mi caso, construyendo laburo para mis clientes también, ¿no? Entonces es ese equilibrio entre entender de dónde venís y en dónde vivís y qué pasa con ese lugar en el que vivís y entender qué lugar vos querés construir, o sea, qué tenés vos para aportar a ese espacio en el que vivís, ¿no? La digitalidad tiene esta ventaja de poder globalizar tu trabajo, de poder llegar a personas que no están literalmente al lado tuyo, sino en otro espacio, en otra realidad, en otro contexto, ¿no? Entonces es un equilibrio entre ambos universos, creo. Sí, y creo que también alrededor de cómo esto nos impacta psicológicamente, las creencias que tenemos alrededor, que formulan un poco la realidad de las acciones que vamos tomando, entender que hay herramientas, como bien decís, que esto es una cadena de alguna manera, que mi trabajo ayuda a esa otra persona a expandirse en el área que sea que yo trabaje en particular. Bueno, vos y yo también nos dedicamos a los negocios, entonces claramente que tiene todo un valor agregado esto. En todo negocio hay un punto en donde cuando hablamos de salud, cuando hablamos hablamos de límites, ¿no? Porque también hablamos de ponerse los límites una misma y poner los límites afuera. De valorar el trabajo propio y de valorar cómo me estoy sintiendo yo alrededor de lo que estoy haciendo para que sea sostenible. Y quería preguntarte cuál fue como la decisión más así que vos digas, no sé si impopular, polémica, como ese momento que dijiste, yo acá tengo que marcar este límite porque si no, esto me lleva puesto. Ya sea que haya sido capaz, no sé, con algunos tipos de clientes X o con lo que sea que se te venga a la cabeza. Mira, una decisión que yo tuve que tomar, que la tomé al principio de este año, fue detener mi crecimiento económico en pos de recalibrar lo que yo estoy haciendo y ver qué norte tomar, ¿no? Como yo venía muy embalada en una estructura de negocio que venía funcionando, que venía dando resultados, que traía clientes, ¿no? Como que desde afuera era como todo lo que siempre soñé, claro. Pero me estaba llevando por un camino que no era exactamente el que quería, ¿no? Y yo soy muy de que si no está alineado a mí, no me fluye, no funciona, no encuentro la vuelta y también necesito de pausas. Me cuesta mucho sostener mientras recalibro, ¿viste? Es como se pierde ahí cierta congruencia que yo preciso para poder hacer lo que hago. Entonces fue la decisión de, bueno, ¿cuánto puedo sostener yo para que esto funcione, para yo poder pagar mis sueldos, para poder seguir viviendo de lo que hago, deteniendo el crecimiento exponencial, ¿no? Y esa fue una decisión arriesgada que tomé, que después dio buenos resultados, o sea, después a la larga aumentó mi facturación, pero sí fue perder, entre comillas, dinero al corto plazo para ganar claridad a largo plazo, ¿no? Entonces fue una decisión que sí me permitió como evolucionar internamente, que me permitió recalibrar lo que hago, que me permitió volver a enamorarme de lo que hago, pero que fue arriesgado en ese sentido, ¿no? Fue una decisión que me costó tomar porque significaba perder plata, perder visibilidad, perder tendencia, ¿no? De alguna manera. Claro, y que a veces esa sensación nos pone como en, uy, capaz construí esta reputación o construí esta imagen y ahora voy a tomar este giro y qué va a pensar la gente. Eso también nos pone como demasiado mentales de nuevo. De nuevo. 100%. ¿Y cómo te sostuviste en ese tiempo? O sea, ¿cómo sostuviste a vos, tu cuerpo, qué pensamientos de pronto aparecían? Creo que tuve que abrazar de alguna manera la incertidumbre y entender que era parte del proyecto y de mi proceso creativo. Es esto que decía de, bueno, a partir de delegar me pude dar cuenta de pronto el lugar que me toca a mí no se siente tan alineado como antes, ¿no? Estaba un poco al día a día, ¿no? Y distraída de las cosas que tenía que hacer, natural del proceso, y de pronto delegar y tener un poco más de tiempo me hizo dar cuenta de, mira, se prendió esta alarmita, se prendió esta otra, este no es tanto el cliente que yo quería, tal vez es este otro. No se trata tanto de borrón y cuenta nueva, sino de recalibro un poco y me giro como un poquito más hacia este lugar
que a la larga termina generando una distancia amplia, pero que hoy pareciera no tanto, ¿no? Entonces fue eso, poder generar un balance entre el volantazo que yo quería pegar y la realidad que yo tenía que sostener, porque tampoco yo podía cerrar y abrir algo nuevo, ¿no? Esa madurez de, esto lo tengo que sostener, este es mi laburo, esta parte tiene que seguir así, pero esto elijo no tomarlo en pos de poder tomar algo más grande en el futuro, ¿no? Y fue una decisión que no comuniqué en redes, que no, me explico, como preferí digerirlo y después poder sacar conclusiones, no me apresuré a compartirlo en el mundo digital, sino que fue algo interno, parte del equipo tampoco se enteró, ¿no? Como el negocio siguió funcionando, pero mi liderazgo y mi rol como líder tuvo que cambiar. Ese fue un proceso interno, que fue mío y no del negocio, ¿no? Que como resultado terminó impactando en el negocio. Me encanta eso que traes porque, bueno, a mí me ha pasado personalmente, ¿no? Como esa cosa de la nebulosa, la incertidumbre que nos puede gatillar a tomar decisiones que después por ahí pueden ser un problema, o no. Entonces, ¿cómo mantenemos la aparente calma? O quizás no calma, porque a veces por ahí estamos como buscando demasiado la calma, pero bueno, o sea, si el momento es este, esta es la realidad, y esto de decir, sostengo y sigo en la transición. Todas las transiciones son, digamos, incómodas en algún punto porque hay un cambio, y creo que lo que te pasó, que es lo que nos pasa a todas muchas veces, es esos cambios de piel, de identidad, cuando un espacio ya no se siente que nos representa, y más vale no aferrarse a eso, pero tampoco es como espasmódicamente tipo, lo suelto, sí. Y chao, pum, lo suelto. Y lo veo muchísimo en clientas, bueno, me ha pasado alguna vez como esta cosa de, esto no lo quiero más, pum, y de pronto decís, bueno, pero son mis ingresos, o sea, yo vivo de esto, y por lo tanto tomar esa decisión como más estratégicamente pensada, por más que no sea lo que en el momento te está encantando, pero vos sabés hacia dónde vas. Y lo otro que dijiste, que también me lo llevo, es que cuando estamos tan en el todo, al mismo tiempo no podemos tomar decisiones estratégicas bien pensadas desde un liderazgo centrado, porque estamos como el pulpo. Para mí, yo adopté el pulpo operativo, pero estar en ese pulpismo, digamos, no es como si estuvieras tapando agujeritos y improvisando al final, porque al final del día terminás como decís vos, ¿no? O sea, hago todo, pero al final no hago algo concreto en una dirección en particular. Es que cuando haces todo, no haces nada de alguna manera, ¿no? Es como, bueno, respondo este mail y paso esta lista y hago este Canva y ble. Y el rol de liderazgo tiene que ver con liderar proyectos, no tareas, ¿no? Las tareas, para algo tenés el equipo para las tareas, ¿no? Pero es un proceso, es muy difícil poder hacer, no es que tomo gente y en un mes el primer sueldo, esto se resuelve, es un aprendizaje, no hay un manual que te diga cómo se va a integrar eso a tu negocio. Parte también de esa incertidumbre tiene que ver con aprender a delegar, aprender a liderar hacia los demás, hacia tu equipo y hacia tu comunidad, como hay todo un aprendizaje. Entonces es importante bajar las expectativas que creemos de lo que es necesario conseguir y identificar que todo eso que es interno también es un resultado muy valioso, también es un gran logro, al que hay que ponerle reconocimiento para poder seguir creciendo. Y que podés empezar, digo, con una persona, ¿no? Tenés, o sea, equipo no significa delego todo también de una. Así que, bueno, eso me parece fundamental. Bueno, vamos llegando ya sobre el final, redondeando este episodio que me encanta, y me gustaría por ahí como que pudieras compartirle a quienes estén escuchando actualmente cuáles son los espacios que estás promoviendo, cómo pueden trabajar con vos, en las áreas en las que estás actualmente trabajando. Creo que tenías tu programa, el de Magas, ¿verdad? Sí, tengo mi programa de Magas, que es un programa avanzado de marca personal para quienes ya tienen una marca personal, ya crean comunidad y ya están creando contenido y están buscando llegar al siguiente nivel de su marca personal. Hablamos mucho de todo esto, de delegar, de tomar decisiones, de planificar a largo plazo, de poder crear una comunicación que vaya más allá del algoritmo, que pise fuerte. Y después tengo mi espacio del Club Expansión, que es una membresía para marcas que recién están comenzando, ¿no? Y están en este proceso más inicial de empezar a monetizar, de empezar a crear contenido que cree comunidad. Así que tengo esos dos espacios para para ambos niveles. Así que sería un placer recibir a quien haya escuchado y tenga ganas de sumarse a uno de los espacios.
Bueno, genial, gracias por tu tiempo, gracias por compartir tu experiencia. Creo que necesitamos más mentoras, más mujeres que cada vez pongamos más la experiencia, el contexto por detrás, que solo por ahí como el resultado está lindo, y obviamente que compartir un resultado es algo súper positivo, pero justamente lo que traigo acá a la propuesta es cómo llegamos hasta ahí, cómo nos sostenemos y cómo seguimos expandiéndonos para que esto sea amigable para nuestro cuerpo, nuestro día a día, porque al final es lo que elegimos hacer, porque se supone que esto es lo que amamos, es nuestro propósito. Entonces la idea es seguir disfrutándolo y que sea realmente algo jugoso en todo sentido, básicamente. Así que bueno, muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias a vos, Mari. Un placer haber formado parte de este episodio. Muchas gracias. Bueno.